si me permiten, yo tengo la línea telefónica a la doctora Lori Ann Jiménez Phoebe. Ella, espero haber pronunciado bien tu apellido, Lorian. Ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular y hemos estado leyendo algunos artículos que ha publicado en donde pues ha sido muy crítica, pero de una manera con argumentos muy serios, científicos, pues los errores que se han cometido en cuanto a las proyecciones sobre el COVID en nuestro país. Doctora, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Adela. Al contrario, Lori. Oye, pues antes que nada te preguntaría, ¿tú le crees a Gatell? Bueno, no le creo a Gatell, no. Bueno, vamos a decir, a él en lo personal no sé, no lo conozco en lo personal, no me interesa. Sus cifras, las cifras que él presenta, no son creíbles desde muchas perspectivas, ¿no? Tienen problemas de fondo, como el hecho que están subestimadas, pero gravemente subestimadas. La forma como se están recopilando la información también está incorporando rezagos que son muy importantes en las cifras que se están reportando diariamente. Esto, pues, si estuviéramos hablando de una situación no crítica, quizá no sería tan importante y pues se puede ir dejando pues con la burocracia, ¿no? O sea, cuando la burocracia quiera, entonces que ocurra, pero esta es una emergencia, es una situación de emergencia sanitaria, en donde pues no se puede simplemente decir, pues se lleva mucho tiempo sacar una acta de defunciones, que ahorita es muy importante, que se sepa lo que está pasando día con día, en tiempo para poder tomar decisiones. Absolutamente, ¿no? Digo, aquí estamos hablando que estas cifras, estos números, este diagnóstico puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de muchísimas personas. Bueno, ya ha hecho la diferencia entre la vida y la muerte concretamente de más de 12,000 personas. La estrategia fue equivocada desde el inicio. El doctor López-Gatell optó por la estrategia que ha resultado ser, de hecho, es la estrategia más costosa, tanto en dinero como en vidas. Y optó Tú has dicho que es la estrategia más mortal. Tú has dicho que eligió la estrategia más mortal. Correcto, es correcto. Porque su estrategia no tiene en realidad una solución. Es decir, la mitigación funciona para ayudar a disminuir el ritmo en el que se van presentando los casos y por ende es el ritmo en que se van presentando las hospitalizaciones y los casos críticos y las defunciones. Ayuda a eso, pero no ayuda a cortar las cadenas de transmisión. Es decir, que lo que se está haciendo ahorita, se envían más aviones a China por equipo, se hace más por ver por la ocupación hospitalaria. Claro, como el problema se dejó llegar tan lejos, ahora no queda más remedio más que estar viendo por la ocupación hospitalaria. Pero como el enfoque es solo en eso, tarde o temprano todo se va a desmoronar, porque no se hace ningún esfuerzo por controlar la transmisión comunitaria del virus. Entonces, el error más grave fue optar, inicialmente pues era evidente, ¿no?, con que se optó por la vía de la transmisión de la inmunidad comunitaria, ¿no?, o mal llamada de rebaño, como se le conoce, ¿no? Como que esa era la opción inicial. Cuando se ve que pues ni la gente está adquiriendo inmunidad y que la gente no está adquiriendo inmunidad y además el índice de letalidad del virus es muy muy elevado, muy alto, deja de ser factible optar por esa estrategia. Pero entonces, en lugar de ir por una estrategia realmente de solución, que sería una estrategia de contención, máxime, Adela, pensando esto, ¿no? Tanto hablan de que tenemos una población que tiene una proporción muy alta de diabéticos, de hipertensos, de obesos, qué sé yo, que están en riesgo de complicarse si se infectan con COVID. El secretario de Salud y desde luego el subsecretario sabían esto desde muchos años antes de que el COVID siquiera existiera. Y entonces, sabiendo esto, pues debieron haber tomado las medidas de contención desde el principio.
Entonces, ha sido la estrategia más mortal, y lo peor es que mientras se hizo la Jornada Nacional de Sana Distancia, en donde pues sí había una proporción de la población encerrada, o por lo menos con baja nivel de actividad, se debió haber intervenido con medidas de contención. En lugar de eso, simplemente pues se da por terminada la jornada cuando los contagios están más activamente reproduciéndose a nivel comunitario, pero aquí la situación es que tarde o temprano lo van a tener que hacer, al menos que estén dispuestos a sacrificar cientos de miles de vidas. Pero esto es terrible, pero además, a ver, ¿cuál hubiera sido la estrategia? Porque la verdad es que los ciudadanos, yo no sé si tú coincidas, pero pues hemos acatado, ¿no?, las disposiciones. Llevamos en cuarentena, prácticamente en aislamiento 2 meses. Entonces, pues nosotros hemos hecho nuestra parte, ¿no?, la gran mayoría. ¿Cuál hubiera sido la estrategia? Y lo de las pruebas, es que yo sigo sin entender cómo terminas con una Jornada Nacional de Sana Distancia sin tener pruebas y sin aplicar pruebas. Digo, yo no soy experta en eso, pero pues no sé, tú sí, dinos. Sí, bueno, nadie lo entiende, no eres solamente tú. Nadie entiende cómo es que se pudo optar por esa decisión, porque no tiene lógica, pues no, por lo menos no desde el punto de vista de controlar la pandemia. Lo que se debió haber hecho es, durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, que, como bien lo dices, muchos nos acatamos, incluso sin que se nos hubiera pedido, y contrario a las indicaciones del doctor López-Gatell, solos tomamos la determinación de si salíamos a la calle usar cubrebocas, de quedarnos en casa. O sea, la población ha acatado relativamente bien las indicaciones. Quien no hizo bien su trabajo fueron las autoridades, porque durante este confinamiento, es decir, lo más costoso que hay económicamente para la sociedad es el confinamiento. Entre más días sigamos así, la economía cada vez se va a ir derrumbando más, se va a ir hundiendo en ese hoyo que ya se cavó más profundamente. Entonces, la idea era, durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, entonces instituir lo que son las medidas de contención, que es hacer pruebas a todos los casos, desde luego, pruebas rigurosas a todos los casos. Esos casos, seguir sus contactos también con pruebas, claro, a los contactos, y entonces hacer un aislamiento y cuarentena selectiva. No es necesario que toda la población esté encerrada, sino que hay sectores que podrían salir y reactivar las actividades sociales y económicas, siempre y cuando el gobierno hiciera el trabajo de contención. Es decir, localizar, esto no es así como una idea que estoy hablando así al aire. Ya países lo hicieron y tuvieron gran éxito. Taiwán, por ejemplo, Vietnam, Nueva Zelanda, Hong Kong. O sea, la lista cada día crece más de países que han hecho esa estrategia precisamente y han tenido gran éxito, y las repercusiones económicas a su país han sido minúsculas en comparación a cómo las vamos a ver aquí, ¿verdad? Y también el número de muertes, ¿no? Sí, sin duda. Ahora, nadie está diciendo que sea fácil, ¿no? Pero pues se tiene que hacer. Claro, o sea, no es fácil, pero digo, para eso está el gobierno, para solucionar problemas complicados, ¿no? Y pues sin duda, el problema más complicado que se nos ha presentado a nivel mundial desde hace más de un siglo. Entonces, pero pues para eso se necesitan autoridades que estén a la altura de la situación y que sean capaces de tomar las decisiones difíciles, pero de manera acertada. Entonces, esto de decir, pues seguimos haciendo, ayer me preocupa mucho que escuché al doctor López-Gatell decir, bueno, si en realidad esto se dispara demasiado, que no sé qué es lo que está considerando demasiado, porque ahorita ya es demasiado. Pues ya es demasiado, bueno, claro. Ya es demasiado. Pero dice, si se dispara aún más, tendremos que volver al confinamiento. Bueno, ¿cuánto le va a costar económicamente al país la estrategia fallida del doctor López-Gatell? Y yo creo que ya estuvo. Es decir,
ya estuvo de estar, de dejar en manos, porque es que, Adela, es la vida de nosotros. Cuando él, a mí me parece que es, y no es por evidenciarlo, ni por señalar sus errores, vendrá tarde o temprano una rendición de cuentas, y debe ser así, y debe ser así. Ahora, en este momento no es tan importante señalar los errores, sino alzar la voz para que se corrija lo que está sucediendo. Porque son 12,000 muertos hoy. De aquí en adelante, en 2 o 3 semanas, vamos a ver 20 o 25,000 muertos. A ver, de las familias de quién. ¿Quién puede soportar pensar cuando el encargado de controlar una pandemia le entró al negocio, o sea, le entró a su chamba, asumiendo que 30,000 personas se iban a morir, y eso le pareció que era un número razonable? Desde que entró con esa mentalidad, se le tenía que haber removido de su cargo y puesto a alguien que sí entendía que para controlar una pandemia, el líder lo primero que tiene que pensar es: una sola muerte es demasiado. Claro. Vamos a controlar, una sola muerte es demasiado. Y vamos a ver, y de hecho, quienes lo han hecho así, lo han logrado muy bien. En Vietnam hay 0 muertos, no se ha muerto alguien. Un país pobre, que es vecino de China, sí, con una población bastante grande. Es decir, con todos los perjuicios encima, o sea, con todas así, lo lograron muy bien, con 0 muertos. Taiwán tiene 7 muertos. O sea, es decir, Nueva Zelanda, ayer, la primer ministra de Nueva Zelanda declara que en su país ya no hay contagios de COVID. Es decir, ya no hay contagios, están en 0 los contagios, porque ahí la estrategia no fue, bueno, métanse a su casa y vamos a destrozar la economía, destrozar el país socialmente, económicamente, y después vamos a dejar que salgan para que todo el mundo se vuelva a contagiar. Es decir, eso no tiene ningún sentido, y las repercusiones realmente sí impactan en muchos sectores de nuestra vida, y creo que es necesario alzar la voz y decir, pues ahora sí que enough is enough. Alguien tiene que tomar el control de esta situación. Las últimas proyecciones serias, que son las del doctor Yu Yang Wu, egresado del MIT, son las proyecciones. Sí, esas las que utiliza la CDC como referencia. Esas proyecciones nos están poniendo, las de hoy en la mañana, nos están poniendo en 117,000 muertos para el 1 de septiembre. Es decir, estamos hablando de ¿cuántas veces, si sumamos los sismos del 2017, el 85, bueno, sumemos todas las muertes que ha tenido el país en el último siglo y las vamos a rebasar. Y perdón, hay responsabilidades. Digo, yo entiendo tu postura de que no es momento de señalar responsables, pero pues si no señalamos responsables, entonces vamos a seguir igual. El presidente diciendo que pues se están asesorando de los mejores especialistas del país. Perdón, la comunidad científica está muy molesta también de de la estrategia que se ha estado llevando a cabo. Claro, estamos muy molestos y lo digo claramente, porque en la posición que es una responsabilidad gigantesca la que tiene una persona encargada de ver por las vidas de 129 millones de personas. Y en esa posición no debería estar una persona que tiene inclinaciones políticas, sino una persona que, es decir, cuando el doctor López-Gatell lo mismo habla hoy de salud que de economía, que de política, que de otra cosa, algo va muy mal, porque él, su trabajo único debería ser: aquí yo vine a salvar la vida de estas 129 millones de personas, y háganle como sea. Y entonces, si hay algo que no le cuadra al de economía, pues que el de economía ahí que se hagan bolas, pero entonces que dejen a los economistas hacer su trabajo y que el señor haga el trabajo de la parte de salud y sanitaria. Pero cuando el diálogo es demagógico, político, esa es la retórica que se maneja por la persona encargada de salvar las vidas, pues
Es por eso que nos encontramos en esta situación. Y yo, como parte de la comunidad científica, lo siento como una responsabilidad personal, moral y profesional, alzar la voz hasta que algo cambie aquí, porque cada vez, claro, como bien lo señalas, Adela, cada vez es más complicado. Si esto se hubiera hecho desde el principio, hubiera sido mucho, o sea, lo que en aquel entonces hubiera costado 1 centavo, ahora va a costar muchos millones, ¿verdad? Digamos, comparativamente. Sí. Pero bueno, solitos se tropezaron en sus pasos y entonces, pero tarde o temprano se tiene que solucionar, porque o simplemente van a cerrar los ojos y decir, si de aquí a septiembre vamos a tener 100,000 muertos, pues entonces, de aquí a septiembre, en octubre, inicia la temporada de influenza. Ajá. Entonces, entrando en la temporada de influenza, esto se va a exponenciar todavía peor. Entonces, si son 100,000, si vamos a tener 100,000 fallecidos para septiembre, entonces, ¿cuántos iremos a tener? ¿200, 300, 500 para diciembre? Es decir, y el gobierno simplemente puede decir, pues no, es que el doctor López-Gatell, pues como él diga, ¿no? No, yo creo que hay que poner un hasta aquí y se tiene que alzar la voz y se tiene que hacer las cosas como se tienen que hacer, porque quedamos muchos mexicanos por salvar. Hay muchas vidas todavía aquí por salvar. Y estamos a tiempo, digo, ya lo que se hizo mal, ¿no? Pero se está a tiempo, pero hay que corregir. Absolutamente. Eso es una de las cosas que más recibo. No, doctora, esto ya se fue tanto que ya para qué. No, nunca es tarde, por Dios. O sea, tenemos 12,000 personas fallecidas y que le quede claro a todo el mundo, esas eran muertes prevenibles. Eso de que esto era inevitable, estaba predestinado y así pasa cuando son las epidemias, me disculpan, pero no. O sea, en ninguna epidemia se deja simplemente la epidemia correr. Si hicieran eso en África, cuando hay un brote de ébola, nada más quiero contarles la cantidad de muertos que habría ahí, ¿verdad? Se hace para detener el brote, no se hace así como para, pues, a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Entonces, no es tarde. Cuando dicen, es que, pues sí, ya se fue muy lejos, ¿ahora va a ser más complicado? Sí. ¿Ahora va a costar más dinero? Sí. Sí. Pero yo le pregunto a cualquier empresario o cualquier chico mediano, microempresario que ha visto sus empresas quebrar, a los millones que han perdido sus empleos, ¿no hubieran preferido desde el principio meterle todos los kilos a hacer bien el rastreo y seguimiento de casos y contactos, las pruebas diagnósticas masivas a la población? ¿No hubieran preferido mejor eso? ¿Y en qué situación estaríamos ahorita? El panorama sería otro completamente si esto se hubiera hecho bien desde el principio. Pero no, no es tarde, y quedan vidas por salvar y hay que salvarlas. Yo entrevisté a López-Gatell, la única entrevista que me dio ya habíamos acordado en estar hablando periódicamente, pero me la dio hace, ¿qué será?, mes y medio, y me dijo, no vamos a aplicar pruebas masivas, no tienen sentido y no sirven. Cuando todo el mundo te está diciendo exactamente lo contrario. Claro, o sea, lo que él dice es tan absurdo como haberle dicho a la gente que el uso de cubrebocas no servía para nada. Es así de absurdo. Es tan absurdo como haberle dicho a la población, después de que existía ya una montaña de evidencias científicas publicadas en las mejores revistas científicas internacionales, que decían que los asintomáticos, los pacientes asintomáticos, contagiaban a otros, y él insistir que no contagiaban, es así de absurdo. Él dice que no sirven, bueno, es que a lo mejor él sabe algo que todo el resto de la comunidad científica internacional y las autoridades sanitarias a nivel mundial les pasa desapercibido, ¿no? Pero lo cierto es que los peores países en este momento sobre la faz de la Tierra somos Brasil y México. Estamos en el peor escenario, Brasil y México, y todas las cifras indican que es así. Vamos ya nos colocan como el epicentro de la pandemia, ¿eh? Sí, porque vamos junto con Brasil paralelos en una trayectoria fatídica, así de muertes. Y entonces él sigue insistiendo en que su estrategia es correcta. Es que aquí
debe quedar muy claro. Aquí la única variable de éxito, la única medición de éxito es el número de defunciones. En donde han habido menos muertes, esto no interesa el tamaño de la población, la densidad de población, el tamaño del país, no interesa. La única medición de éxito de las estrategias que se han seguido para el control de la pandemia es cuántos muertos produjo su estrategia, señor. Y hoy por hoy, la estrategia del doctor López-Gatell ha producido 12,545 muertos. Entonces, creo que es momento de cambiar, antes de que esa cifra se nos siga acumulando. Pues sí, pero si no saben, hay subregistro de fallecimientos también. Sí, también, subregistro de fallecimientos, subregistro de casos, es algo como que mal al principio, mal en medio, mal al final y mal el manejo de datos. Es muy trágico. Esto que quede de lección, que para algo que tenga que ver con ciencia, con salud, no vuelvan nunca a asignar a un político a una posición de ese tipo, porque se necesita tener a alguien que realmente esté concentrado en la cuestión científica, en la cuestión médica, y que su actuar como profesional sea acorde a la ética médica y la ética científica, y no a los intereses políticos. Y además instalado en la frivolidad, ¿no? Pues yo te agradezco mucho, Lori, te agradezco la entrevista, por supuesto, pero te agradezco mucho que alces la voz y ojalá pues todos tus colegas, todos tus compañeros hagan lo mismo, porque pues tienen que escucharlos, ¿no? Sí, así es. Adela, al contrario, ha sido un placer estar en tu programa. Muchas gracias por el tiempo aire, porque es muy importante que se escuche las voces de quienes estamos ahí clamando porque esta situación de alguna manera se le dé la vuelta y tenga un mejor fin, ¿no? O sea, un mejor término. Ojalá las escuchen. Gracias. Y estamos a tus órdenes y el espacio a tus órdenes. Gracias. Gracias, Lori. Bye. Bye. Terrible, caray. Terrible. Qué incompetencia. De verdad, qué incompetencia. Es la doctora Lori Ann Jiménez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM.